Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. La Municipalidad de Rosario licitará 72 cuadras de pavimento definitivo para los barrios La Guardia y Uriburu, en la zona delimitada por las calles Uriburu, Corrientes, Ameguino y Moreno. Los trabajos demandarán una inversión superior a los 91 millones de pesos. Las nuevas calzadas beneficiarán a 2.500 frentistas y a más de 10.000 vecinos del sector. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Esto es, por si no lo sabe, Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, José Luis Imhoff. Como él dice, José Luis Imhoff Stoiza. Reivindica a su mamá. Nacido en el 41. El ruso Imhoff. El doctor Imhoff. El rugbier Imhoff. Como quiera. Con él vamos a charlar. Rosarino con genética rosarina al 100, o al 100%, o total. Primer tramo de la historia de José Luis Imhoff. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas realmente? José Luis. Pará, José Luis. ¿Y el apellido se escribe? Imhoff, I-M-H-O-F-F. I-M-H-O, 2F. F, Sí. y el otro es Stoiza. Stoiza. Stoiza es el de mi madre. ¿Sos rosarino? Sí, rosarino todo. ¿De qué clase sos? 1941. 1941. Abril del 41. Qué grato es tener un hombre más viejo que yo. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Rosarino entero? Todo. De padre y de madre. Aunque mi padre supo vivir en Peirano en su juventud. Es Ahí cerca está, finalmente. está, ¿no? sí. Los otros días charlaba con Luis Conceta Borges, un músico de Porto Alegre, y le decía, se asombró por eso, que Rosario no tiene fundador. No, Así, claro. No, le digo, un puerto de inmigrantes, todos venían. Digo, por eso es que tengo la gran pelea que para mí Rosario es una región. Y este es el núcleo central de esa región. La región Rosario toma Peirano también. Sí, parece la ciudad de Los Ángeles, yo digo siempre. En Los Ángeles, en Estados Unidos, también. Toma una serie de comunidades, que es lo que va a terminar siendo Rosario, porque Fray Luis Beltrán, Granadero de Gorria, hasta San Lorenzo. Sí. Peirano, Santa Teresa, por un lado, Arroyo Seco, Pueblo Esterson. Es la región Rosario. Yo siempre estoy de acuerdo con eso. ¿No nos peleamos entonces por eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por dónde viviste? ¿Dónde fue tu infancia? Mi infancia, yo nací en San Martín y Córdoba. ¿Hoy habrías nacido en una peatonal? Yo nací en esa esquina. Es decir, nací en Boulevard Oroño y Córdoba, en una maternidad que había ahí. Y mis padres vivían recién casados, ellos se habían casado hacía 2 años, 1 año, en San Martín y Córdoba, donde mi padre tenía el consultorio por Córdoba y la casa era por San Martín. ¿Qué era tu viejo? Mi viejo era médico, era clínico y en ese momento era profesor universitario, año 41. Y entonces, que vos seas médico es un mandato cultural. En la familia es médicos y deportistas, ha sido el tema excluyente. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros soy yo y 3 hermanos. ¿Vos sos el 2 mayor? Varones y una mujer. ¿Vos sos el mayor? Yo soy el mayor. Y después viene otro varón y una viene mujer. El varón Jorge Enrique, el que tuvo el nene, el que le mataron al nene en los servicios, Marité y Tato, Ricardo. Y bueno, eso, cuando dice la poesía de mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, Huertos Claros, donde madura un limonero. En San Martín y Córdoba, vegetales y... No, San Martín y Córdoba... ya era smog, pese a que sea el 41, 42. Sí, después, pero mis recuerdos, esos son recuerdos paternos, pero mis recuerdos de presencia, recuerdos sensoriales, son de La Prida y San Juan.
que es donde vivo actualmente. ¿Por qué? Porque ahí nos fuimos, cuando empezaron a tener hijos, ya 2 hijos, era un departamento, en esa época se decía que no era para chicos, y fuimos a una gran casa que era la casa de mi madre, paterna, de mi abuelo paterno, que la compró mi padre, y esa era una casa muy grande. En La Prida, en la calle La Prida, había casas muy grandes, muy grandes, que ahora son todos edificios de departamentos. Y ahí tienen mis recuerdos, todos mis recuerdos, en esa calle. ¿Jugabas a la pelota en la calle? No tuve una. Yo no viví en barrios. Mirá, ese es un origen pituco, entre comillas. Sí. Mi barrio fue Fisherton después, porque nosotros vivíamos hasta el 47, 48 en el centro y teníamos la casa en Fisherton. Es decir, que mi vida de barrio fue Fisherton. Sí, pero eso ya es medio como fin de semana. ¿Era excursión para Fisherton? Sí. Llegaba el tranvía 17 y la B. ¿Y la escuela, bueno, barrio no? La escuela en La Salle. En La Salle. Ahí sí. Tengo un gran recuerdo. Y todo, La Salle juntaba diferentes clases sociales. Y a través del deporte. Era época de pupilo, medio pupilo. Exacto, pupilo y la gratuita. Estaba pupilo, medio de pupilo y la escuela gratuita. Y entonces teníamos amigos que eran de afuera de Rosario, amigos que eran de Rosario que vivían lejos, después estaba la escuela gratuita y después estábamos los externos, que era un policlasista el colegio de La Salle. Muy afrancesado, muy el concepto de la educación francesa, porque teníamos un director que era francés. Pero no, estuve hace poco charlando con alguien que no le decía enciclopedista, sino libresca. A la monje le dice sí. Libresca, a la educación que él recibió, que es más viejo que vos y que yo, pero apunta a eso, ¿no? A lo que desde Europa nos indicaba. Sí, seguro. Entonces, él me decía muchas cosas que nos hacían aprender que eran totalmente inútiles, pero bueno, estaban en los libros, ¿no? Sí, era un paso para ir a la enciclopedia, era antes que la enciclopedia. Para saber dónde buscar. Era de ese tipo, ¿no? Es decir, teníamos que saber todo. Yo recuerdo haber estudiado los fenicios, por ejemplo. Sí, la paz de Westfalia. La paz de Westfalia, bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, pero ya estaba el Teatro del Círculo, vos me decís La Prida de San Juan. Mi padre yo a través de mi padre, que era médico del Teatro del Círculo y había, no sé, una comisión ahí de apoyo, yo he visto a los grandes artistas que vinieron al Círculo. Me acuerdo Federico Bulga, muchos artistas, muchas obras. Y era muy amigo de los Erauskin, los dueños de la comedia. Entonces, íbamos mucho al teatro, pero permanentemente. Así que el teatro ciudad, lo recuerdo mucho. Sí, ¿Era otra ciudad? Sí, una ciudad diferente. Que, como decía en esa época, se conocía casi todo el mundo. Los de los barrios, los del centro, se intercambiaban. Pacífica, pese a su pasado, ¿no? El pasado de Rosario siempre me atormentó. ¿Por qué? Porque mi viejo, y siempre la impronta de la familia es terrible, ¿no? Mi viejo vivía en Pichincha, mi viejo vivía en Ovidio Lagos y Güemes. Y aún hoy es una esquina. Claro, y mi viejo, que era hijo de un contratista de ferrocarril, un suizo que vino engañado y los ingleses los ubican en el ferrocarril. Explícame, ¿vino engañado? Y porque a los suizos los empaquetaron, como diríamos, le dijeron que venían a una cosa, que le daban tierras, y no se la dieron. Los mismos suizos. Y estos terminaron sin saber qué hacer. Fueron a Varadero, ahí tengo la casa de mi bisabuelo todavía. Y los ingleses a estos suizos le dieron trabajo, y los hicieron trabajar en el ferrocarril. Y mi abuelo fue contratista del ferrocarril. Fueron los que tendieron las vías del ferrocarril. Y ahí, tendiendo vías, conoció a mi abuela, que era de Peirano, y entonces se hizo la familia. Y tu viejo, Ovidio Lagos y Güemes. Y Güemes. Y mi viejo me contó siempre la historia de Pichincha.
Porque estaba el Teatro Casino, ¿te Claro, acuerdas? Y yo a los 18 años queríamos ir, a los Claro, 16 años. Y entonces mi viejo conocía a todo el mundo ahí, porque eran, claro, mi viejo y mis dos tíos eran médicos y eran... Los tíos y Moff también. También, y eran los médicos que habían salido del barrio, que era lo que me decía mi viejo, que nos decía como legado, así, yo nací en Pichincha y terminé en San Martín y Córdoba. Ustedes nacen en San Martín y Córdoba, no vayan a terminar en Pichincha. Bueno, no sé ahora con la nueva fiebre inmobiliaria. Claro, ahora Pichincha es otra cosa. Pero vos sabés que hay una especie de revival con todo eso. Apareció en estos meses una película sobre una chica, la Sweet Migdal y tal. Y toda la historia de la prostitución y el rufianismo. Exactamente. Y yo recordaba, yo lo quise mucho, un tipo que se llama Raúl González Tuñón, un poeta. Sí, ¿no? sí, lo conozco. Lo frecuentaba en su casa en Buenos Aires, ya él mayor que yo. Y él me dice, nosotros íbamos a Rosario como aventura por lo que había cerca de Rosario Norte, por Pichincha venía. Y mi primer viaje me lo pagó Guiralde, porque yo no tenía plata, era hijo de unos vascos sin plata. Y Ricardo Guiralde. Ese me pagó el viaje. Dice, me bajé en Rosario Norte, dice, habrá sido en el 1920, dice, había un viejo loco tocando un violín de lata. Dice, un loco de la guerra. Exacto. Dice, y le pregunté qué era, y me dijo, este es el violín del diablo. Dice, y cuando yo escribí mi primer libro de poemas en el 26, le puse el violín del diablo, por el loco de Pichincha y de Rosario Norte de Rosario. Sí. Era muy loco ese barrio. Tu viejo, no sé qué había hecho mi ahí. viejo, lo que pasa es que la historia de mi viejo es la historia del hijo de inmigrantes que mi hijo el doctor. Claro, que vinieron a la Argentina y se esmeraron muchísimo. Y mi viejo fue profesor de la Facultad de Medicina, decano y candidato a rector. Entonces era toda una historia de éxitos, pero de una disciplina tan estricta dentro de la casa, como por ejemplo, las hermanas de mi viejo se sacaban los zapatos para no hacer ruido cuando los hijos estudiaban, los hermanos varones. Y mi abuelo, suizo, inmigrante suizo, tuvo 3 hijos profesores universitarios. Domingo de Garganta, Clemente de Niño y mi viejo clínica médica. Entonces era toda esa Argentina que vivía los sueños del inmigrante que vino a hacer la América, y si no la hizo él, la hicieron los hijos. Claro, pero vos me estabas hablando que había una conducta, ¿te marcó mucho esa conducta? Sí, porque por ejemplo mi abuelo, ex empleado de ferrocarril, era antiperonista, porque él decía que el peronismo había destruido la funcionalidad, no era la palabra que decía él, de los ferrocarriles. Él se ponía en la radio, yo me acuerdo todavía, como dicen de los olores, reconocería a mi abuelo por el olor, pasado ya. ¿La pipa tal vez? La pipa, y los bigotes, que vos sabés te queda el olor queda para siempre. Entonces mi abuelo, que tiene que ver con el apellido, porque el apellido mío viene del mayorazgo, de esa ley que había en Suiza en los años 400, donde el mayor era el que heredaba todo, incluso era el que vivía en el Hof. El Hof era el gran lugar, el gran espacio, por eso es Im Hof, que quiere decir in dem Hof. Y mi abuelo era un total creyente del mayorazgo. Entonces yo era hijo mayor del hijo mayor. Entonces él me sentaba arriba de las faldas de él y escuchaba la radio y sonaba el pito del ferrocarril, que estaba a 2 cuadras. Y me decía, ¿ves el peronismo, lo que tu padre no entiende? La radio está en hora. Creo que era el 8:25, 8:30 que salía el noticiero. Pero el tren sale después. Me dice, un tren nunca me olvido. Puede llegar tarde, lo que nunca puede es salir tarde. Porque está el cueste. Y entonces toda esa conducta, toda esa disciplina, que creo que era útil, porque era una necesidad de ser algo. Era la necesidad de entrar en el conocimiento, que es después de la Ilustración francesa, donde el conocimiento se implanta en la clase media y es la forma de acceso al que no tiene recursos económicos. Ahí es donde
sin pelear con tu abuelo, es donde el peronismo sobre el... tampoco para no pelear con nadie, entre el 40 y el 50, la evolución económica trae la necesidad de más escuelas primarias, más escuelas secundarias. Y eso sobre el 60 reporta en una multiplicación por 5 o por 8 de la clase universitaria. Todo. Que es ese mismo evolución ascendente, movilidad ascendente, Sí, como sí, le dicen sí. ahora los teóricos. Y termina conformando la nueva aparición del peronismo en el 70. Sí, que es revolucionario. Claro. En ideología. No, que El además... peronismo es revolucionario de Perón. Los que decían que eran revolucionarios en la teoría hicieron las barbaridades. Fueron la evolución de un concepto intelectual. Los intelectuales tienen generalmente, muchos por estar lejos de la realidad de la gente, del sentir de la gente, plantean estas revoluciones tipo masacres, ¿no? Que algunas han triunfado, la mayoría han fracasado y han causado muchas muertes. Y en la Salle, ¿te seguís viendo con tus compinches de la Salle? Sí, tengo muchos amigos. En La Salle era un colegio de mañana y tarde, cosa que me molestaba mucho y mi madre estaba contenta porque dormía la siesta. Y tal vez de los sábados, ¿no? Los sábados a la mañana se iba. Y después sábado inglés. Y después llegó el sábado inglés. Y a los miércoles a la tarde hacíamos juego. Por eso nos educamos en los libros y las pelotas. Esa fue la educación nuestra. Pero con una cosa que yo aconsejaría a los padres actuales. Nos enseñaron a tener miedo a algunas cosas. Si bien el miedo no es un mecanismo ideal para educar, pero es un mecanismo para poner límites al hombre. Por eso sale el miedo. Bueno, o la prevención, José Luis. Y sí, pero miedo, prevención y miedo... No, te digo, trataría de simplificar, no sé, no terminaste de desarrollar tu pensamiento. Uno le tiene miedo a la pava cuando está caliente. Seguro. Y entonces o a la sí, electricidad y la toca así. Sí, o sea que hay prevenciones que Siempre. son miedos porque uno sabe que está o la quemadura o la muerte, algo hay, ¿no? Exactamente, y en nosotros fuimos advertidos así. Había lugares que no podíamos ir. Nosotros, el Colegio La Salle, quedaba en lo que eran las barrancas de Rosario. Y en las barrancas estaban los barranqueros para nosotros. Y nosotros teníamos prohibido ir a la barranca. Y cuando íbamos a la barranca y nos descubrían, teníamos nuestras penitencias en el colegio y en la casa. Es decir, fuimos advertidos. Fuimos advertidos a qué lugar íbamos. Cuidado que ahí, mi viejo me decía siempre, mira, para meterte en Pichincha, en el casino, tenés que ser muy hombre. Me dice, y vos jugás al rugby, pero eso no te da patente de hombre, no te hagas el vivo, me decía. Ahí yo los conozco. Ahí calladito y andando por donde te dicen. Y esas todas, o a las mujeres lo que se le decía, como advertía el tango este de Rivero, ¿no? ¿Te acordás de esos bigotitos que parecen? Bueno, que parecen los bigotitos de alambre. de todas esas advertencias que eran producto del miedo y terminaban siendo prevención, era lo que nos evitaba ciertas complicaciones. Y a los 18 años, que ya uno tenía más libertad y todas esas cosas, esas prevenciones siguieron. Por ejemplo, había lugares nocturnos acá de muy dudosa reputación, que hablando con mi viejo, mi vieja no hablaba de estas cosas conmigo, es peligroso ese lugar, ¿dónde te vas a meter? Y siempre como médico le encontraba la advertencia. En ese momento eran las enfermedades venéreas, claro, ¿no es cierto? O los parásitos. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer ahí? Y después están... Te vas a ligar una purgación. Claro, te van a venir los bichos. Y hay gente que toma. Y bueno, todas esas cosas, esas advertencias, que salían del diálogo. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos
justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Otra vez los saludo, ¿cómo le vas? Estamos en esto que es Historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Estamos desarrollando la historia de José Luis Guimau y un mandato cultural. Hijo de un médico tiene que ser médico, hijo de alguien ordenado tiene que ser ordenado. Y como él dice, y nos desayunamos al charlar, nacido en un lugar imposible de creer, o viviendo de niño en un lugar imposible de creer, San Martín y Córdoba. ¿Qué sitio para que sea barrio? Y él mismo nos lo aclara. No era barrio, era el recontracentro. Entonces, José Luis Guimau, historia de gente común, porque todos tenemos una historia. En el segundo tramo de don José Luis Guimau. Señor director, ahora. Bueno, más allá de lo que se diga, toda campaña, cambiamos, pero no. Sí. Toda campaña contra el SIDA te dice usa forro. Claro. O sea, claro. ¿Y por qué? Porque si no usas forro te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Entonces ¿qué es una prevención. Entonces, vos sabés que podés tener sexo libre, pero que tenés el que profiláctico tenés que cuidarte. es la mejor vacuna. ¿Qué es eso sino el tener miedo a una enfermedad que...? Seguro. Y me hizo leer libros de eso. Y yo recuerdo que Sangre en la tarde, Hemingway, habla de las muertes de los toreros por las enfermedades de origen sexual, la sífilis y la gonorrea, de que eran los toreros en España. Bueno, y entonces eso me hizo tomar prevención.
Y vos decís que ahora eso no está dado en los No, padres. ahora ha fracasado la prevención porque no hay un diálogo. Por ejemplo, vos dijiste una cosa muy importante. En el SIDA, la comunidad gay, a quien tuve el honor de escuchar y compartir cuando fui ministro, y me mostraron todo lo que hacían para la prevención. Fue la primera fue en San Francisco, y Rosario, con 2 dirigentes de esa comunidad, tomaron las medidas y fue la comunidad que prácticamente desapareció el SIDA. Acá cuando nosotros en el 93 teníamos estadísticas muy altas de SIDA. Sí. La comunidad tuvo diálogo y tomaron las medidas de prevención. Pero ha fallado la prevención en la droga. Sí. No sé por qué. Sí, me fue una estocada porque no pensaba que iba a salir con eso. Sí, pero no sé por dónde. Y yo creo que viene del alcohol. Ah, bueno, de las drogas permitidas entonces. Claro, porque el alcohol, sin ninguna duda, es histórico en la comunidad porque es un elemento que sale de la naturaleza, prácticamente con poca tecnología. Sí, sí. Pero, de cualquier fermentación viene un alcohol. Claro, del alcohol es un hecho que sale de la naturaleza y el hombre tiene un acercamiento a eso porque vivió. Aguante la hidromiel, aguante la hidromiel. Exactamente. Y el alcohol se utilizó en fiestas, en ceremonias, en ritos, en una serie de cosas, desviaciones alimenticias hubo en las Olimpiadas, bueno, en serio. Pero cuando el alcohol se usa a sabiendas para desinhibir al hombre, es en la guerra. Claro. Es decir, que la utilización masiva del alcohol es un producto de la guerra. Y la utilización masiva de la droga también es un producto de la guerra, sobre todo en la guerra de Corea, y donde la morfina se usó muchísimo y aparecieron la serie de drogadictos que llegaron a Estados Unidos. La guerra del 14 no era rico Estados Unidos como para permitir la droga. Y entonces, como el alcohol vale, su sucedáneo, su similar, y nadie le puso el énfasis que había que poner. Es que me pones otro costado sobre ese tema, porque he estado discutiendo mucho sobre aquellos que dicen libertad a la marihuana. Y yo les he planteado, bueno, fenómeno, no es libertad a la marihuana. $1 puesto en plantación de coca, dice Tocatrán, que es uno de los más serios en este tema, $1 puesto en plantación de coca es $1.250. ¿En cuánto tiempo? En lo que produce desde la plantación de coca hasta el menudeo, cosecha. Hasta el menudeo. Y allí están todas las coimas, todas las corrupciones. Todo. De eso va al bolsillo. Y lo que digo, ante esa medida, que no es posible mensurarla totalmente, pero démosla por cierta, sí. Va de 1 a 1000 para no pelear. Sí. Bueno, con el alcohol no sucede más, con el tabaco no sucede más, simplemente porque hay una estampilla que termina clareando las cosas. Entonces no es marihuana, es estampilla a la droga y vemos qué pasa. El juego. Claro, bueno. Y el juego tiene estampilla también. ¿Y cuánto recibe Rosario del juego? Claro. Son todas cosas que van comunes. Bueno, ahora me decís que en el La Salle la otra cuestión era el juego, o lo lúdico. Lo lúdico, el aspecto lúdico. Y ahí donde, ¿por qué no fuiste centrojazz? Tiene una pinta de centrojazz. No, me gustaba el fútbol, pero yo creo que... ¿Y si lo hubiese jugado, qué era? Jugaba bien. Yo soy muy amigo de Federico Sacchi, he sido médico de Central y he tenido jugadores grandes. Jugaba bastante bien, pero cuando me llevaron a... Claro, imagínate Fisherton. Sí. Uno no debe... yo vivía enfrente del Jockey Club, del country, y me invitaron a jugar al rugby y un día, y lo probé y no salí más de ahí. Me pareció algo extraordinario. Extraordinario no solamente lo que me hacía en el juego, sino cómo me educaba en la vida. Bueno, ahí tenés. Yo tengo mi hijo mayor, ahora le enseña a los pibes, pero es rugby. Sí. Y yo siempre le hacía la broma, le decía, los rugby son boludos de frente, arrancan todos para allá y si empujemos y empujan todos juntos. Le digo, y es medio, confías en el otro inevitablemente. Hay un armado distinto. Él se reía por lo de boludo de frente, pero lo que yo le estaba diciendo es que un armado en confianza, no hay modo de entender. Yo en política soy el boludo de frente, yo no sirvo para la política.
Me gusta, pero voy de frente. No. ¿Y cómo te marcó el rugby? Me marcó su conducta, su disciplina, lo que yo necesitaba hacer para ser un buen jugador de rugby. Entendí lo que era, fíjate vos, ¿no? Entendí el estudio del conocimiento de un juego para divertirme jugando. Estudié el rugby. Debe haber sido uno de los locos, año 58. Lo estudié, entendí cómo el conocimiento me ayudaba en mi diversión. Fue fantástico, cómo la disciplina, los horarios. Los analistas dicen, ahora entiende el juego. Exactamente. Porque es entender la totalidad. Conocer el juego. Y me enseñó, a través de conocer el juego, y justo 58 yo entro en la medicina no la empiezo a ver como a un paciente. Empiezo a ver la fisiología como me ayudaba a mí a jugar mejor. Y mi viejo, que también le gustaba el deporte, nunca había hecho deporte, había sido presidente central, presidente de la asociación, de la Federación Santafesina de Box, me ayudaba mucho con las ideas de la fisiología y el juego. Y entonces hicimos un barullo de conocimientos incorporados en forma dispersa, que me sirvieron para el juego y sacarle a mi físico, que no era un físico apto para el rugby, me tuve que hacer, me ayudaron a llegar a divertirme mucho jugando. Y la disciplina que me dio el deporte, el rugby específicamente, el compañerismo y los afectos. Y me aparece en el medio de eso algo que, como dice Huizinga, el club, que es como el sombrero a la cabeza, dice Huizinga. Tuve la suerte de fundar un club, no estoy en el acta de fundación, pero estuve en el grupo fundador, tenía 15 años, que fue Duendes, y que me hizo entender la institución, el valor de las instituciones, porque te acuerdas que en la Argentina del 60 y pico, los antiinstitucionales, toda la psicología antiinstitucional, que atacaban la familia, ¿te acuerdas? Cooper, sí, atacaban las instituciones. Claro. Sí, el fin de la familia. Eso. Y yo tuve la suerte de ir a verlo al Hospital Italiano en Buenos Aires. Y entonces empecé a comprender el rol de las instituciones en el ser humano. En el ser humano, cuando el ser humano emprende tareas que individualmente no la puede hacer. El club es una muleta. El club es una gran institución que hace que el deporte se pueda desarrollar, y me parece muy bien el concepto que diste, resumiéndolo, una muleta como ayudante a caminar. Y eso, y Duendes, y el rugby, para volver a plantearlo en la región Rosario. La región Rosario es, para muchas de estas cosas, no sé si la palabra es súbdito o dependiente, o por lo menos tiene una relación incestuosa con Buenos Aires. Sí, claro, es así. Pero eso lo hace. No, es así. Pero lo hace el ferrocarril. Claro, bueno, está bien. Lo hace el armado hacia la gran teta del es país. El ferrocarril, ¿no? El que nos anexa a Buenos Aires, porque la gente no sabe, por ejemplo, cómo se viajaba de Rosario a Buenos Aires antes, y era en barco. Claro. La gente en la época de las colonias y después en el Belgrano, todo eso era en barco, hasta Mitre, en barco, porque tantos arroyos había, tantos ríos cruzaban esto, que era todo en barco. Y el ferrocarril hace que se llegue a Rosario hace la línea directa, sí, velocidad. Y el ferrocarril trajo la otra gran cosa en la Argentina, que hay que medirla bien, y te la digo para que a mí me revolvió la cabeza un tiempo. El hombre en carretas marchaba a 29 kilómetros por día aproximadamente, las mejores carretas de Tucumán y Mendoza. Cuando apareció la porteña, el hombre empezó a marchar a 20 kilómetros hora. No sabes el cambio que le hace a la cabeza a los hombres. Claro. Porque es la ley de medios. Esa ley de medios que deja obsoleta algunas cosas y hace imprescindibles otras nuevas. Y hace que esta que vos dijiste, esta sociedad que adquiere el conocimiento, ya sea como ciencia o tecnología, evolucione. Que eso fue la Argentina de unos años. Lo que pasa es que ahora en ese momento acceder a la tecnología y a la ciencia, un mecánico podía acceder fácilmente a la tecnología. Hoy
se necesitan estudios muy altos para acceder a la tecnología. Y eso no lo hicimos, esa evolución no la hizo. Perdimos ese salto, ¿no? Eso. Nos quedamos de este lado del desfiladero. Exactamente. La ingeniería mecánica en Argentina fue muy importante en las universidades obreras. Todo. Pero ahora la energía, hoy las tecnologías que se usan, son muy pocos los que estudian. No tenemos grandes centros de estudio de estas nuevas tecnologías. ¿Sabes que yo lo hago al mismo análisis desde la música y desde el álgebra para explicar la sordera? Lo leí un crítico que escribe en el New York City, el New York, en ese diarito, un paisano de Viena, que escribe, tiene artículos muy buenos. Y él dice, y yo se lo tomé porque me pareció muy bueno, hay un idioma universal que es la matemática. Sí, señor. 2 más 2 es 4. Sí, señor. Y podés decirlo en San Petersburgo o acá. En donde sea. 2 más 2 es 4. Y la música también tiene una división matemática. Sí, también. Punto, medio punto, Sí, 4 sí, puntos, 8 puntos. Y por tanto también es un idioma universal. Sí, señor. Pero tanto en la matemática como en la música, vos primero tenés que hacer 2 más 2, 4 para después llegar al cálculo trigonométrico. Señor. Vos no podés llegar al cálculo trigonométrico, imposible. Y tampoco podés llegar al virtuosismo de leer y de componer si no tenés conocimiento. Sí, sin el conservatorio. Sin arrancar. Y arrancar con... Entonces dice, es muy fácil entender una melodía. Es muy difícil escribir una melodía. Es muy fácil sacar un 2 más 2, 4, pero es muy difícil hacer un cálculo trigonométrico. Entonces dice, no es posible sin la evolución. Sí, y esto que vos decís es, en otro rubro, lo mismo. Nosotros nos quedamos de este lado, somos músicos de oído nosotros, para esto. Seguro. Para la ciencia, Argentina hoy toca la guitarra de oído, ¿no? Porque faltó inversión. Pero también a mí me ha quedado una cosa... Bueno, nunca lo he dicho, pero con vos me gusta. Yo estuve con Mandela en el año 95 a través de mi relación con Hugo Porta. Y con el rugby. Y el rugby, estuvimos con Mandela. Yo estuve con Mandela. Estuve en una fiesta que estaba Mandela. Y en esa fiesta se comentaba que le habían preguntado a Mandela, en broma, algo que él había apoyado. Las universidades de Sudáfrica, las universidades del sur, donde estaba Barnard, el Groote Schuur, todas esas universidades, eran en el ranking universitario estaban categorizadas como Yale, como Harvard, de las mejores del mundo el promedio. Y con los primeros años de Mandela se había venido abajo la calificación. ¿Por qué? Porque habían bajado el examen de ingreso. Lo habían bajado bajo. Y entonces le preguntaron a Mandela, y que contaba lo que le había preguntado Mandela, sudafricano, era un blanco. Estaba sorprendido el tipo, nos contaba. Cuando le pregunté qué había pasado con las universidades, que habían bajado su nivel, si él le parecía bien eso, y él le dice que le dijo, bueno, todo es de acuerdo a las necesidades de un país, pero nosotros necesitamos nuestros cerebros, le dice No, Sudáfrica necesita la paz. Primero, le dice. Después de la paz va a venir todo, pero Sudáfrica no tiene. Y si nosotros no permitimos el ingreso a nuestro color a las universidades, nunca va a haber paz. Es decir, que él justificaba el bajo nivel de ingreso a la universidad porque le habían permitido a los negros que no podían entrar por el alto nivel que tenían y tenían una pobre educación, entrar a la universidad. Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. La municipalidad inició una serie de trabajos para mejorar las 19 cuadras del cantero central de Boulevard Oroño, desde calle Montevideo hasta avenida Rivadavia. Las acciones incluyen la recuperación del espacio verde y tareas de mejoras en veredas, bancos y la iluminación de la zona. Estas obras se enmarcan en el proyecto Rosario Más Linda, un plan que pone en valor el casco histórico, área que concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial.
entre otros destacados atractivos. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Hola, tercero, último tramo de la historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Tercer tramo de la historia de José Luis Guimov, un rosarino al 100, un canalla al 100%, aun cuando de Central no hablamos, porque era... hubiésemos precisado otro programa, es canalla a morir e hijo de un presidente de Central, con historia en los orígenes de Central. Pero de lo que hablamos es desde la ciudad, y de la educación, y del comportamiento. Aparece, bueno, desde Nelson Mandela hasta Nueva York, cualquier cosa en la historia de un tipo que es del mundo, pero que confiesa que su sitio, su lugar en este mundo es Rosario. Señor director, último tramo de José Luis Guimov, historia de gente común, porque todos tenemos una historia ahora. Y acabo de decir, extrapolando. No, extrapolando, yo creo que acá no hubo inversión en educación. Hubo una gran cosa, Bigote. La universidad libre y gratuita es... Ahí están peleando los chilenos, todavía no la tienen. Es fantástico. Pero sobre esto, anécdota por anécdota, lo que me cuentan es que el primer ministro de Educación que tuvo Lula, se peleó con Lula y al año se fue. Porque Lula le decía, aumentemos el presupuesto universitario. Aumentemos, no sé si bajemos el nivel de calificación, pero aumentemos, quiero más técnicos, quiero más ingenieros, le decía Lula. Y que era un profesor, pero no me acuerdo el nombre, pero el primero que se fue, sigue siendo un capo. No sé si está o no, después sí, volvió. No lo recuerdo. Pero está con la Marina esta también, sigue estando ahí, un socialista brazuca. Le decía, no, el presupuesto tiene que ir a la escuela primaria. Porque si nosotros nos vamos a quedar 10, 15 o 20 años con la escuela primaria muy grande, vamos a tener una mejor universidad. No hay duda. Y Lula decía, quiero ingeniero. Él lo quería ahora. Claro, o sea. Claro, es la política. Entonces, bueno, querés ingeniero, sí, fabriqué ingeniero, me voy. Y se fue. Pero finalmente son dos miradas sobre lo mismo, educación. 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 El mundo es eso. Y nosotros nos quedamos volviendo de este lado. Nos quedamos sin plata para invertir en los dos. Ahora, eso es vuelvo a lo que hiciste como rugby. Y después fuiste loco porque yo te recuerdo, yo de rugby ni jota, pero te recuerdo técnico de la... Bueno, eso me llevaron, porque ahí se llega porque los demás lo piden a uno, no por la vocación. Ahora, tenía vocación. ¿cómo un loco como vos, ordenado, que pide orden y trabajo, el positivismo, orden y trabajo, te llevaron al rugby? ¿Funcionaba eso? No, sí, porque, primero, por como has visto que ya, lo primero que estaba en nuestra cabeza era en la producción científica o académica o profesional, digamos, los tres. Mi viejo hubiera querido la producción científica, después se conformaba... Vos rector, se conformaba con la académica y después se conformó con una producción profesional importante. La académica... ¿Hasta qué edad lo tuviste a tu viejo? Lo tuve hasta el día que asumió Cámpora, año 1970. Ese día falleció mi viejo, 25 de mayo. Ah, mira. Con una gran impronta, apoyado por toda mi familia, mi abuelo que también era otro inmigrante. Y, es decir, toda esa disciplina, toda esa conducta que aprende con el deporte, que tengo en mi casa, que saco de la universidad y del colegio, esas cuatro patas de esa silla en donde se apoya la vida del hombre, me llevó a que el juego fuera un material de estudio. Y lo hice como todas las cosas, la estudié. Y bueno, uno estudiaba en deportes que no se estudiaba, el rugby no se estudiaba, me llevó a que, bueno, empecé a hablar, iba a cursos y daba cursos, y bueno, y después me llevaron a entrenar los Pumas por primera vez en el año 78, y después me hice toda la carrera. Pero siempre jugando. ¿Y eso cómo te distanciaba, te pegoteaba distinto con Rosario? Me hacía lo que le pasa a todo, vos lo has dicho muy bien, todo el tipo que llega y entra en Buenos Aires por una puerta
bien hecha, y lo reciben, se empieza a asombrar. Claro, yo iba de acá en ómnibus y llegaba a Buenos Aires, de Buenos Aires al resto del país del mundo en avión y a veces en primera. Y yo vivía en mi casa, que era una casa de clase media, bien, y allá vivía en los hoteles más importantes. Y empecé a conocer gente. Yo tengo una historia que sigo siempre. Estaba en el Club Atlético San Isidro, después de un entrenamiento, y yo era muy amigo de Florencio Varela. Sí. Y en el Atlético San Isidro el entrenador era Juan Manuel Belgrano. Y jugaban con el Club Universitario de Buenos Aires, cuyo hincha era Bartolomé Mitre. Entonces, yo estaban terminando un tercer tiempo, bueno, nos quedamos hasta tarde, me llevan al centro, Peugeot 403, esos que había azules oscuritos, muy paquete. Y estos habían tomado como se toma en el tercer tiempo y terminamos, no sé si te acordás, cuando el Libertador terminaba en la General Paz había una gran fuente, una cosa, y nosotros terminamos dentro de la fuente, en el auto, el Peugeot con las ventanas llegando el agua y esto muriéndose de la risa. Y vino la cana, y bueno, sacó adelante, ¿cómo se llama? Juan Manuel Belgrano, usted, Bartolomé Mitre, en cana los cuatro. Claro, y usted Florencio Varela. A Florencio a lo mejor no lo conocía, pero cuando dijo, en cana, en cana, fuimos en cana por joder a la cana. Y cuando empezaron a llamar, después si son los trámites, Bartolomé Mitre, Nación, empezaron a llamar, viene el cana, y a mí, que yo no tenía un apellido ilustre, me dice, metimos en cana a los hijos de los próceres, loco. Estaba tan asustado que había perdido la idea del tiempo. Es decir, empecé el rugby de Buenos Aires, uno conoce mucha gente importante del país, y bueno. Y entonces, claro, venir a Rosario por ahí era volver a la chacra. Y eso me hizo más rosarino, porque empecé a ver los valores de Rosario. Valores... La otra escala. Sí, pero tiene valores auténticos. Es de la ciudad que se hizo sola. Vos fíjate que el deporte de Rosario tiene una impronta, una característica distinta del mundo. El rugby, el fútbol, el básquet es muy especial. La música de Rosario es muy especial, muy especial. Los intelectuales de Rosario son muy especiales. Los políticos de Rosario tienen algunas características, todos tienen hablando características. De los políticos, por tu edad y por la relación, ¿Culasiati lo conociste? No, pero lo oí nombrar mucho, el gran intendente de Rosario. Tampoco. No, yo lo conocí mucho a Barraco Mármol, que estaba casado con una tía abuela mía, y que era amigo de casa. Y él me contaba toda la democracia progresista, contaba, y la lucha que con mi viejo, con Ricardo Barraco, ellos contaban cómo el Partido Demócrata Progresista había terminado con la mafia acá. Cómo habían llevado preso. Y mi tío, que era médico de policía, me agregaba el argumento. Así que armé una película bárbara en mi vida de la mafia. Digo esto porque el entramado de la ciudad tiene un correlato con los intendentes y con el intendente. En esa época todos delegados del poder, no había un voto popular mandándolos. Pero sin embargo derramaban un armado de la ciudad. Sí. Dijiste Rosario tiene una impronta diferente. Yo la supongo por eso de aluvional sigue. Aún hoy es aluvional Rosario. Sí, hoy. Bueno, es aluvional interna. Claro, bueno. La Pampa Gringa, Rosario. Exacto, bueno, pero aún hoy no se puede encontrar un tipo como vos que tiene 1, 2 o 3 generaciones en Rosario, es medio rarito. El resto está armándose todavía. No se está armando todavía. Y cuando vos decís una impronta distinta en la música, en el deporte, es cierto, fíjate que desde el punto de vista periodístico, un periodista deportivo en Buenos Aires puede decir, me cago en Boca, porque total le queda River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Si vos acá decís, me cago en Newell's, te queda la mitad de la ciudad, partida. O de modo que hay, y con eso otra cosa, eso mismo impide que Buenos Aires nos tome. Exacto. No, a Buenos Aires respeta a Rosario, identidad. La medicina de Rosario tiene una personalidad muy especial. La medicina de Rosario es impresionantemente rica, no en recursos económicos, sino en elementos que constituyen la medicina. Ha sido una cosa. Yo realmente, si tengo algo orgulloso, es ser rosarino. Lo que me ha dado a mí a Rosario, lo que me ha dado
para integrarme como ser humano y conocer desde Rosario el mundo, porque son distintas formas de conocer el mundo, es fantástico. Yo me ha tocado la suerte de viajar por casi todo el mundo y siempre he tenido una medida de lo valioso que es Rosario. Por ejemplo, vamos a decir, ciudad de tecnología, Tokio. Pero yo fui a Tokio, me sentí tan ajeno a ese mundo, tan rosarino en Tokio. Yo en Tokio tuve la suerte de vivir en el Tokio Hilton. Tenía una habitación que mi cama, la cama donde yo dormía era más grande que el cuarto de mi departamento. Y sin embargo, ¿cómo extrañé Rosario? Pero no lo extrañé por los afectos solamente, lo extrañé porque era vivir en Rosario. Yo, por ejemplo, fíjate cómo recordé el hipódromo. Había un profesional veterinario que había sido jugador de rugby, Boris, y estaba haciendo veterinaria en Tokio. Me invitó a ver cómo entrenaban los caballos de carrera en treadmill, en cinta. Y yo lo miraba y no lo podía creer. El ruido que hacía un caballo entrenándose, porque en el hipódromo no podía ir. Vi a los jugadores de golf en jaulas, tirando contra redes. Bueno, estas cosas, qué suerte que tengo de vivir en Rosario, ¿no? A lo bestia, acá el caballo... Claro, sufrí lo que era trasladarme de un lugar a otro, vi lo que era el transporte organizado en tecnología. ¿No? El transporte organizado en tecnología. Te hago una sola pregunta sobre esto, sí. Una sola pregunta de política ficción, si querés. Sí. Es evidente que ellos tienen debido a esto un orden impresionante y necesario. Bueno, ¿no nos faltarían 100 millones de personas para tener un orden nosotros? Por eso te digo, política ficción. Yo analizo al peronismo y digo, el peronismo es prácticamente el 50% de la Argentina, casi es la mayoría, y representa lo mejor y lo peor que tiene. Y digo, siempre quise, vamos a ordenar el peronismo, primero desde el peronismo ordenamos a la Argentina. Fracaso rotundo. Es difícil, porque primero, estos son palabras sabias de Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, y el peronismo está lleno de necesidades, y cuando uno estabece los derechos, otros los toman como privilegios, y desde ahí organizar el movimiento político mayoritario para que no tenga los éxitos y fracasos que tiene casi al mismo tiempo y que son los que nos hacen a dar este paso vaticano, un paso adelante y un paso atrás, y hace como 40 años que estamos en el mismo lugar queriendo salir, parece que sí, parece que no. Y bueno, creo que lo primero que hay que pedir es algo que tuvo Perón, la sinceridad política que tuvo él. Sinceridad política no en el accionar político, sino la sinceridad de sus objetivos políticos. Hay mucho oportunismo, entonces es difícil organizar eso. Bueno, y la última es, ¿de qué modo, evidentemente lo has hecho, ¿no? Pero ¿de qué modo vendés Rosario en el mundo? ¿Cómo lo vendería? Yo creo que Argentina tiene que vender en el mundo todo desde la conducta del individuo. Segundo, de la conducta del grupo, de la sociedad que representa. Desde ahí se vende Rosario muy bien. Yo lo he podido vender en Londres, por ejemplo. Yo tuve la suerte de estar en Plymouth, que es el lugar de la Marina Británica, y estuve con ese quemado de Malvinas. Y, por ejemplo, ellos hablan maravillas de la Argentina. ¿Por qué? Porque conocieron a los pilotos de la Argentina y le tienen un respeto a los combatientes de Malvinas. Entonces, los ingleses que mejor hablan de la Argentina eran los que estuvieron en Malvinas. Fíjate vos. Un hombre quemado su rostro, desfigurado en una guerra, habla loas de la Argentina. Yo creo que son las conductas individuales y las conductas del grupo que representan, son las que hacen vender, entre comillas, el lugar de pertenencia.
Gracias. No, hasta luego. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. En 7 días, otra vez, este dibujito. Tratar de armar lo que pasa en una región con las confesiones, las charlas, con sus protagonistas, los que son de esta región. Parecido y diferente. La semana que viene, otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte.